es la mayor amenaza en el 2020, dentro de unos años, que habrá en el mundo, por encima del cáncer y yo qué sé. Antonio, lo primero probablemente es que no es algo típico de los humanos, o lo es. Mi perra puede estar deprimida, o mi gato. Sin duda, la misma depresión que tenemos los humanos, los perros no la pueden tener porque tenemos más capacidades y más lugares mentales para deprimirse, y por lo tanto el perro puede tener síntomas de depresión. De hecho, hay un modelo de depresión que se estudió en perros, que aún es vigente. O sea, el primer punto, quiero decirte, la depresión no es tan singular de los humanos. No. Parte de lo que los síntomas se ven en animales. Y esta historia de los genios, los Van Gogh, o estaban deprimidos, o eran esquizofrénicos, o no eran genios. No es la depresión la que ha estado nunca relacionada con la genialidad, sino la locura. Y eso tiene una historia curiosa. Apareció un libro en la época griega, atribuido a Aristóteles, que eran los problemas. Y en uno de esos problemas, el 27 me parece, empieza con una frase que tuvo un éxito colosal. Todos los genios son melancólicos. Pero la melancolía dentro de la medicina griega era un tipo de enfermedad mental muy fuerte. Era cuando todavía estaba manejándose la teoría de los humores, y era cuando un específico humor, que era la bilis negra, se adueñaba de toda la persona. Y cuando aparecen los síntomas que daba la melancolía, no pone la tristeza, pone cosas muy tremendas. Por ejemplo, que creían, uno que pasó a la literatura española clásica, creían que su cuerpo era de cristal y entonces evitaban todo roce por si se rompía, que es lo que dio a la novela el licenciado Vidriera de Cervantes. O en los días en que había luna llena, huían al monte y aullaban como lobos, que es una de las cosas que dio origen al mito de los hombres lobos que se transforman, los hombres que se transforman en lobos, los películas, claro. Visto, ¿no? Bueno, ese libro desaparece durante la Edad Media y aparece otra vez en el Renacimiento, y les encanta la idea de que los genios tienen que ser transgresores de todo y por lo tanto tienen que tener una cierta vena de locura. Sí. Oye, clarísimo, José Antonio, nos lo has explicado fantástico. Entonces ahora vamos al mundo moderno ese, de la calle, de donde vengo. La depresión, bueno, lo hemos oído en la primera parte del programa, es como la sífilis, o sea, que nadie me venga con cuentos, es una enfermedad física tremenda, pero hay que diagnosticarla, ¿no? ¿Y por qué se caracteriza? Porque ya no es por ir a la montaña y hacer de lobo, o creerse uno que es un andamiaje de cristal, sino ¿qué le pasa a uno para que podamos intuir que realmente tiene una depresión? Pues la sintomatología de la depresión básicamente es la tristeza, la sensación de que uno está triste. Y ese es un elemento que ha sido muy bien estudiado. Por ejemplo, una parte importante es la incapacidad de disfrutar, la incapacidad de alcanzar el placer. No exactamente la felicidad, aunque también valdría de acuerdo con lo descrito, pero es aquella dificultad en algún lugar para alcanzar esto cuando antes sí que se podía, o sea, que es una persona que ha entrado en un estado así. Además, ocurren más problemas, dificultades para dormir, dificultades de concentración, la perspectiva negativa, o sea, un pesimismo, uno ve peor el mundo, ve peor el futuro, se ve peor a uno mismo, y esta situación de desesperanza, junto con las dificultades de ánimo y fisiológicas, que hay muchos síntomas físicos que también le acompañan. No olvidemos, por ejemplo, que la depresión tiene problemas inmunológicos importantes, o sea, las defensas, como decían las abuelas, bajan, y cuando está deprimido con una enfermedad, eso es así. O sea que la depresión, lo que hoy llamamos depresión, que seguramente, como decía Kramer en el caso de la epilepsia de Van Gogh, es un conjunto de síntomas que ya es difícil diagnosticar, pero que cuando están presentes hay que tratar, porque no es solamente la de tristeza. Todos podemos estar tristes y eso es un factor humano, pero en cambio la depresión ya es una enfermedad y eso es claramente tratable. Sí. Yo creo que los ingleses precisan más en su lenguaje que nosotros, porque ellos distinguen entre emotion, que es un acontecimiento que no tiene por qué ser consciente, y feeling, que son los sentimientos, sí, de lo que sentimos.
Y muchas veces puede haber un síndrome depresivo, físicamente, fisiológicamente depresivo, que a lo mejor pues cursa más con insomnios que con tristeza. Y el asunto está cómo se une una cosa con la otra. Lo del libro de Calvert, por lo que es interesante, es por ver cómo una alteración biológica, una alteración neuronal o una alteración de los neurotransmisores, o en su caso, como él dice, de alguno de los factores que permiten soportar el estrés, un factor de resistencia, eso, cuando falla, lo que da origen es a una serie de sentimientos que el paciente los vive como tristeza, los vive como desánimo, como desesperanza o como mala imagen propia. Y la sutura entre un acontecimiento fisiológico y un acontecimiento consciente, eso sí que es realmente el punto clave de la situación. Vamos a ver, en el tema de tratar con la no digamos el paciente. Yo recuerdo de hace muchos años, tal vez 10 años, había estado en un lugar de Estados Unidos que ahora no recuerdo, pero era un instituto Beck, llamaban, de un sabio en Pensilvania, exacto. Pues el padre ya estaba muy, muy anciano y aquello lo dirigía prácticamente su hija, que era una doctora, y me enseñaron muy bien cómo funcionaba la terapia cognitiva. Sí, eso estuvo... Dime, eso a partir de ahí, muy de moda. La psicología cognitiva lo que intentaba es buscar un acontecimiento en creencias patógenas, es decir, lo que decía es, en el fondo de una depresión, hay un tipo de creencias que a lo mejor el paciente no sabe que las tiene y que si cambiamos esas creencias, como por ejemplo la creencia de que no sirvo para nada, o la creencia de que no puedo esperar nada más que cosas malas de la vida, si cambio las creencias, cambio también los sentimientos y cambio, por lo tanto, la patología. Aaron Beck tuvo una influencia brutal en la psicología americana. Sí, porque te estaba diciendo, usted piensa mal. Claro. Entonces, lo que vamos a pensar. Vamos a cambiar las creencias. No es verdad que no le quiera a su madre. Le apoyó mucho una de las personas que ha hecho unas investigaciones sobre la depresión que tuvieron también, Beto Antonio, un enorme impacto, que fue Seligman, con la teoría de la impotencia aprendida. Es decir, si una persona de repente aprende, es decir, tiene la creencia que no se puede enfrentar con las cosas, se va retrocediendo, se va poniendo a resguardo y acaba produciendo una depresión. ¿Y es verdad eso? ¿Tú has visto casos de esos? Bueno, como la ratita esa de Seligman. Sí, de hecho, cuando alguien... En realidad lo de Seligman también tiene que ver con la incapacidad para... O sea, hagas lo que hagas, no vas a conseguir... O sea, es impredictible. Las situaciones de mucha amenaza y poca predictibilidad reducen realmente el repertorio adaptativo, y eso realmente recorta mucho la iniciativa y una serie de repertorios de cosas que uno utiliza para superar la depresión. Las emociones nos dominan. El legado genético que hemos heredado determina nuestras reacciones ante situaciones concretas. Son las emociones innatas. Sin embargo, a lo largo de nuestra vida también aprendemos a emocionarnos ante determinados estímulos y estos quedan grabados en nuestro cerebro. Es la memoria emocional, un resorte que se activará en situaciones concretas. Con cada estímulo que desencadena una emoción se crean nuevas conexiones entre un grupo de células en nuestro cerebro. Es una especie de asamblea celular que retiene el aprendizaje emocional. El conjunto de todas estas asambleas celulares forma la base de datos que contiene todo lo que nos emociona. Y aunque es fácil añadir datos, borrarlos es muy complicado. Por eso es tan difícil controlar totalmente nuestras emociones. Este proceso se produce de manera inconsciente a un nivel cerebral muy primitivo. Incluso animales como la mosca de la fruta o los caracoles experimentan este tipo de aprendizaje emocional. Pero solo si el organismo posee un cerebro suficientemente evolucionado será consciente de la emoción que está sintiendo. En otras palabras, en animales con un nivel de conciencia alto, como los humanos, las emociones y sentimientos son consecuencias conscientes de procesos inconscientes. Una diferencia básica entre un cerebro evolucionado y otro más primitivo es la capacidad de distinción entre realidad y representación.
Este solo se da en animales con cerebros suficientemente desarrollados como los humanos, y su funcionamiento es así. En primer lugar, nuestros ojos ven una fotografía que da miedo. La información pasa desde los ojos al tálamo, donde es procesada y redistribuida inmediatamente a la amígdala. Esta rápida conexión permite que el cerebro active los mecanismos que preparan el cuerpo para afrontar el posible peligro. Paralelamente, la corteza cerebral también recibe la misma información procedente del tálamo. Esta conexión se produce más lentamente y la corteza tiene más tiempo para analizar el mensaje detenidamente. Así puede determinar que no existe el peligro, ya que tan solo se trata de una fotografía. De nuevo, esta información, una vez analizada, se transmite a la amígdala. Como la corteza ha determinado que es una falsa alarma, la respuesta de miedo se detendrá. Pero como en todo lo demás, nuestros genes también condicionan este proceso. Se ha demostrado que en personas con una variante genética defectuosa, el mecanismo de distinción entre representación y realidad no funciona correctamente. Esto supone que se genere un estado de ansiedad a partir de una amenaza irreal. Eran básicamente fotografías de caras que daban miedo, pero que por supuesto no suponían ningún peligro. Lo que sucede es que la amígdala se activa al ver las fotografías y se pone en contacto con el cíngulo, que es una zona más moderna del cerebro que la amígdala. El cíngulo de la persona sin la variante genética dice: esto es simplemente una fotografía, e inhibe la respuesta de miedo, puesto que no existe ningún peligro real y no se padece ansiedad. En la persona con la variante genética no se produce la inhibición. La amígdala está hiperactiva y da lugar a una respuesta de miedo. Es paradójico, díganme si no es paradójico, que los primeros realmente en utilizar todas esas terapias o mayor conocimiento de las emociones en los humanos hayan sido los empresarios. Curioso, ¿no? Porque se dice, oye, el empresario normalmente no es el más innovador. Bueno, eso se cree en España, ¿no? Pero es curioso que todas las políticas de recursos humanos, a los poquitos años de Goldman, ¿no? Sacando sus cosas sobre la inteligencia emocional, oye, desde entonces aquello arrasó. Y en las terapias, vamos, si se puede llamar terapias de grupo, a levantar la moral y hacer que sean más creativos a los ejecutivos. Sí, lo que pasa es que eso está ahora ya un poco en bajamar, porque el efecto que producen, que sí es un efecto bueno, es un efecto de corta duración. Yo voy a hablarte por mi experiencia. Yo en los últimos años lo que estoy estudiando es un tipo de inteligencia que lo llamo inteligencia compartida, que es cómo en la interacción de dos o más personas aparecen fenómenos intelectuales emergentes. Es decir, la conversación, por ejemplo. Nosotros no hemos podido prever esta conversación. No. Si somos buenos conversadores, por el hecho de estar hablando, se nos van a ocurrir a todos mejores cosas. Y en cambio, cuando una conversación es plumbea, a todos se les van ocurriendo menos cosas. Y esos fenómenos emergentes son realmente importantes porque tienen además un componente psicológico grande. Si estás en un buen entorno, somos animales sociales, y el entorno puede ser patógeno, o el entorno, al contrario, puede ser salutífero, por decirlo de alguna manera. En eso los que han estudiado, Sapolsky entre ellos, el famoso, entre comillas, gen de la depresión, porque sí andaron buscando el gen de la depresión, y dicen, este grupo de neurólogos y psiquiatras, que realmente llegaron a identificar un gen que, cuando se da el entorno que tú dices, José Antonio, cuando se dan entornos corruptos, mafiosos, violentos, se expresa este gen. Pero en un entorno social, oye, cándido, amable... Sí, es que en realidad cuando la unidad... Claro, generalmente los médicos estamos acostumbrados a la interacción individual y entendemos bien lo que es la patología individual, pero la terapia de grupo se basa justamente en cuando la unidad es un colectivo. Y de la misma manera como un ratón, cuando le damos una anfetamina,
da unos cuantos botes, pero si hay 2 ratones, el que recibe la anfetamina mata al otro. En definitiva, el hecho de estar en un grupo cambia